El clamor es algo que nace de aquí adentro, sube y lo externas. El clamor, amado, es algo que te duele aquí. Es algo que brota de aquí y te descompone. Y tú y yo entregamos el corazón a Dios, entregamos las cosas, entregamos genuinamente y queremos que el resultado se vea mañana. Y por eso nos frustramos aún más. Y entonces la vida de Ruth cambió de ser una persona sin identidad a una persona que está segando trigo a ser nuevamente una esposa. Y escúchame, de esa relación, Ruth se convierte en parte del linaje de Jesús. El oro, amado, no se queda en un horno, el oro se saca. Jesús no detuvo, el fuego no detuvo a Jesús. Estos fuegos no lo detuvieron. Él cumplió su propósito y al tercer día ese fuego produjo la victoria por la que Él había venido a esta tierra. Bienvenidos a Amistad Cristiana Irapuato. Aquí podrás disfrutar los mensajes de todas nuestras reuniones. Suscríbete y activa la campanita. Esperamos que disfrutes el mensaje de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. En Amistad, somos familia. Bueno, ¿cuántos están dispuestos esta mañana a atravesar por el fuego? De verdad, quiero que lo medites una vez más, que estás dispuesto a atravesar por el fuego. Hace prácticamente un mes, Álvaro nos compartía sobre también el fuego. Encendimos aquí una chimenea y todos hicimos unos papelitos donde en esos papelitos apuntamos cosas que necesitábamos que fueran quemadas en nuestras vidas. ¿Cuántos hicieron eso? ¿Cuántos estuvieron aquí ese día? Muy bien. Después, Carlos Íñiguez vino y nos enseñó en nuestra semana de aniversario acerca del altar y aprendimos de eso. La semana antepasada mi esposa nos hablaba también acerca del fuego y por eso es que esta plática se llamaba Por el fuego será revelado, parte 1, la impartió mi esposa, parte 2 la impartí la semana pasada y esta semana, para no repetir el título que fuera Por el fuego será revelado, parte 3, ahora el título esta mañana es Por el fuego será perfeccionado. Di conmigo, por el fuego será perfeccionado. Ahora vamos a hacerlo personal y di conmigo, por el fuego seré perfeccionado. Ok, vamos a hacer un resumen súper mega rapidísimo de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Vimos que hablamos sobre 1 de Pedro 1:7, después sobre Zacarías 13, versículos del 7 al 9, y vimos lo que el oro significa cuando es mencionado en la Biblia. Muy rápidamente vimos que significa pureza y refinamiento espiritual, que significa valor y aprecio, que significa idolatría y falsa seguridad, todo eso lo hablamos, que significa riqueza, prosperidad o bendición material y que también significa santidad y consagración. Todo eso se refiere en la Biblia usualmente cuando se refiere al oro. También hablamos de lo que representa el fuego y el fuego representa prueba, purificación, transformación, eliminación de lo que estorba y preparación para un propósito mayor. Todo esto sucede en nuestras vidas cuando somos atravesados por el fuego y vimos que refinados como el oro, ¿verdad? Y después empezamos a hablar y ver la vida de varios personajes que fueron atravesados por el fuego, que atravesaron por el fuego para ser refinados como el oro. Y de cada personaje respondíamos 3 preguntas. ¿Qué enfrentó? ¿Qué fuego enfrentó? ¿Qué reveló ese fuego y qué purificó? Que esas 2 preguntas están envueltas en una sola. ¿Y qué produjo ese fuego? Y vimos en la vida de José que él atravesó el fuego de la injusticia y de la espera.
No voy a ahondar mucho porque puedes ir a verlo ahí en el canal. Después vimos que Moisés atravesó el fuego del desierto y de la identidad rota. Vimos que Pedro enfrentó el fuego del fracaso y la restauración. Vimos también que Juan, el discípulo amado, enfrentó el fuego del celo transformado en amor. Y vimos por último que Mateo enfrentó el fuego de abandonar una vida impura. Y hasta ahí nos quedamos. ¿Se acuerdan? Muy bien, qué bueno que sí se acuerdan. Y entonces, para el día de hoy vamos a ver algunos personajes más y vamos a terminar con lo más interesante que se los voy a dejar para el final. ¿Sí? Una vez más le pedimos al Espíritu Santo que nos hable a nuestras vidas, que Él sea el que hable, enseñe y redarguya en cada uno de nosotros. Bueno, vamos a hablar ahora de Ana. ¿Cuántos han leído en la Biblia acerca de Ana? La historia de Ana y Penina, ¿verdad? Bueno, en 1 de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 11 dice: una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente. ¿Cómo lloraba? Mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se cortará el cabello. Ana era una mujer que era estéril. Ana no podía tener hijos, y en aquella época las mujeres estériles que no tenían hijos eran muy mal vistas. Eran vistas casi como una maldición. Entonces el no tener hijos para ella era una gran aflicción. Y además la sierva que tenía, que se llamaba Penina, ella sí podía tener hijos. Y se burlaba de ella, y bueno, tú conoces ahí la historia. Y entonces esto hizo que Ana tuviera que enfrentar el fuego, un fuego interno, no un fuego exterior como los que estuvimos viendo la semana pasada, que la mayoría de ellos eran fuegos externos en las vidas de todos los personajes que estuvimos viendo. Ana atravesó en su mayoría ese fuego interno de no poder tener un hijo. Esto le hizo atravesar la aflicción internamente, le hizo enfrentar burlas, le hizo enfrentar la amargura de sentirse estéril. Y que todas las personas en este momento, la sociedad de aquel momento, pues la señalara por no poder tener hijos, y esa vergüenza. Ese fuego que Ana enfrentó reveló y purificó en ella también internamente su corazón. Esto reveló que los años de espera la llevaron a un quebrantamiento sincero delante de Dios. Un quebrantamiento total y sincero. Esto reveló que su rival, en este caso Penina, la humillaba. Y esto tuvo que ser también purificado en su vida. Reveló también que su esposo no la entendía. No voltees a ver a nadie, pero tal vez algunas mujeres puedan sentir que sus esposos no las entienden. ¿Sí? Incluso provocó y reveló que hubiera una burla en su vida de parte del sacerdote, porque el sacerdote la juzgó ¿de qué? De borracha. Imagínate el tamaño de su clamor y el nivel del clamor de Ana, que cuando el sacerdote Elí la ve a lo lejos, piensa que está ebria.
Cuando las personas estamos en ese nivel de clamor, nos descomponemos totalmente. Cuando estamos en ese nivel de clamor, no es tan claro como estar así nada más sin descomponerte, Señor, y escucha mi clamor. No. El clamor es un clamor que viene. El clamor es algo que, escúchame, el clamor es algo que nace de aquí adentro, sube y lo externas. El clamor, amado, es algo que te duele aquí. Es algo que brota de aquí y te descompone. Caes de rodillas. En este caso dice ahí que oraba de rodillas. Entonces yo quiero imaginar a Ana orando de rodillas, bañada en lágrimas. Cuando lloramos, ¿cuál es el proceso natural en nuestro rostro? Brotan las lágrimas y ¿qué más? Pues estás moqueando y moqueando y moqueando, ¿va? Moqueando y moqueando. Y en aquella época tal vez no tenían los famosos pañuelos desechables, ¿verdad? Era tal el cuadro y la imagen de Ana descompuesta que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Ahora, todo esto que ella reveló, que ella atravesó y que fue purificado en su vida, es algo que a veces tú y yo pasamos. Porque a veces pensamos, es que las personas, mi esposo, mi esposa, mi amigo, no entienden el dolor que yo siento. ¿Te ha pasado alguna vez? Que dices, es que no entienden este dolor. No entienden lo que está sucediendo en mi interior. Y eso le pasaba a Ana. Este fuego, amado, produjo en Ana un fuego espiritual desde su interior que purificó sus motivos a tal grado que llegó a la presencia de Dios no pidiendo algo desde la frustración y el dolor. A veces tú y yo le pedimos a Dios desde nuestra frustración, es que Señor, ¿por qué? Y sale nuestra frustración y nos duele y hasta lloramos, pero es frustración lo que estamos manifestando, es dolor lo que estamos manifestando. Ana no llegó en esa condición, sino llegó delante del Señor a poner la petición de tener un hijo en una entrega total. En una entrega, di conmigo, total. Y una entrega total, ¿qué significa? Como dice nuestro pastor, todo significa todo, ¿verdad? Todo. No escatimó nada. Una entrega total fue lo que el fuego que atravesó a Ana produjo en su vida después de todo lo que fue revelado. Y esa entrega llegó a tal nivel, amado, que dijo en el versículo 11 esta declaración: si me das un hijo, lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Tú puedes leer la historia ahí en el libro de Samuel, primera de Samuel. Tiene al hijo y va y lo entrega al sacerdote. Entonces tú podrías decir, bueno, pues qué chiste, ¿para qué quería tener el hijo si no lo iba a tener con ella? ¿No? Es como tú decir, quiero unos zapatos, y te compras los zapatos, pero después en lugar de estrenarlos tú, vas y se los regalas a alguien. Era tal la entrega y el derramamiento del corazón de Ana que lo único que quería era saberse que tenía un hijo y cumplió esa promesa. Escúchame, ese fuego produjo en el corazón de Ana la rendición total y absoluta. Y esa rendición trajo y produjo a uno de los profetas más importantes de aquella época, al profeta Samuel. Cuando tú y yo, amado, tenemos una entrega total, sin poner primero nuestra frustración y nuestro dolor, y entregamos a Dios, amado,
Eso produce cosas grandes y poderosas en nuestra vida. Pero escúchame, el profeta Samuel no nació siendo profeta. No nació siendo el gran profeta Samuel. Tuvo que atravesar años y años y años para convertirse en ese gran profeta Samuel. Y tú y yo entregamos el corazón a Dios, entregamos las cosas, entregamos genuinamente y queremos que el resultado se vea mañana. Y por eso nos frustramos aún más. Queremos que el resultado se vea mañana. Ahora, este cambio lleva tiempo en nuestra vida, y cuando tú y yo le hacemos una promesa al Señor, amado, es mejor cumplir esa promesa. Cuidado con lo que tú y yo le prometemos a Dios, porque a Dios no se le olvida lo que tú le prometes. Dios no olvida que un día le dijiste: Señor, ayúdame, quiero tener un hijo. Vamos a usar este ejemplo. Si me das un hijo, te lo voy a entregar. Y tienes el hijo y dices: ay, no, es que es mi hijo. Yo recorrí 600 kilómetros para poder ir a ver a mi hijo y abrazarlo el día de su cumpleaños. Es mi hijo. Y lo veo y digo: qué bárbaro, está igualito a mí. No sé si se rayó conmigo como papá o yo me rayé con él como hijo, ¿no? El chiste, amado, es que una vez que tenemos la respuesta de Dios y tú y yo la queremos abrazar como nuestra, Dios te cumple la promesa, escúchame, con un propósito que tú al principio no vas a entender. Pero ahora hablemos también de la condición de Ana. Dice que estaba en amargura, ¿cierto? Dice que estaba en... Voltea con el de un lado y dile: creo que me hablan a mí. Sí, no señales al de al lado. Pero entonces fíjate bien lo que produjo esto. Ana salió de ese fuego no solo con una respuesta en su corazón, sino con un corazón nuevo, porque en el versículo 18 dice: así que Ana se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Ya no estuvo triste. ¿Qué significa eso? Que la amargura que había en su corazón se fue. Ese fuego trajo en Ana un cambio total en su vida. Ya no se sentía esa mujer señalada que no tenía hijos. Sentía que la promesa de Dios iba a venir a su vida, y por eso salió de esa depresión en la que estaba sumergida. Recuerda, el fuego en Ana no solo produjo una respuesta, sino también cambió la condición de su corazón. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a hablar de Esther, la reina Esther. ¿Qué fuego tuvo que atravesar Esther? El fuego que forma valentía y propósito. El fuego que forma valentía y propósito. En el libro de Esther, capítulo 4, versículos 13 al 16, dice: Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Versículo 15. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Esther pasó por un proceso que pocas veces mencionamos
Pero aparte de ser un proceso espiritual muy fuerte, fue un proceso social. Porque Esther no pertenecía a la realeza. Esther tuvo que ocultar su origen. Si tú lees la historia completa, es una historia que podría bien ser una película. Tuvo que esconder su origen y tuvo que atravesar todo un proceso para poder convertirse en la reina y poder cumplir el propósito por el que Dios la había llevado ahí. Esther tuvo que atravesar y enfrentar el fuego de haber sido arrancada de su hogar. Como dije la semana pasada, nadie levante la mano, pero tú reflexiona sobre todos estos fuegos y que tal vez tú te puedas identificar con algunos de estos fuegos y puedas decir: yo atravesé algo parecido, o yo atravesé exactamente un fuego como este. Esther, como dije, fue arrancada de su hogar, fue llevada al palacio, tuvo que ocultar su identidad, tuvo que enfrentar un decreto de muerte sobre su pueblo y tuvo que arriesgar su vida delante del rey. Esther, siendo, como ya dije, no una persona de la realeza, tuvo que aprender a comportarse, tuvo que ser obediente a lo que Dios le iba diciendo a través de Mardoqueo y tuvo que ser valiente, como dijimos. Ahora, ¿esto qué reveló y qué purificó en su vida? El fuego de la presión fue revelado. Ella fue sometida a mucha presión. Imagínate que a ti te dijeran que de lo que tú hagas depende que se salvara toda la ciudad. Que llegaran y te dijeran: Osvaldo, de lo que tú hagas depende que se salve toda la ciudad. Ponte en ese lugar. ¿Qué harías? ¿Qué serías capaz de hacer? ¿Qué serías capaz de tomar en serio para lograr ese propósito? Pudiéramos caer en la actitud de decir: no, es que pues yo no soy nada. Yo ni siquiera tengo identidad, ni siquiera sé quién soy. Pero Dios nos hace atravesar por esos fuegos. Esther también, a través de este fuego en su vida, fue revelado que había una gran incertidumbre. No sabía qué hacer, no sabía cómo hacer, y tuvo que ser guiada a través de Mardoqueo y tuvo que ser obediente a esas instrucciones, ¿sí? Esther se transformó de ser una joven común a ser una joven valiente. Y el momento más importante de su prueba, que fue donde más se purificó, fue cuando dijo en el versículo 4, versículo 16, en el capítulo 4, versículo 16: y si perezco, que perezca. Porque en ese tiempo nadie podía presentarse delante del rey si no era llamado por el rey. Y Esther tenía que entrar a hablar con el rey, pero no podía entrar a hablar con el rey si el rey no la llamaba. Y entonces, por eso dijo: ayunen por mí, y si voy a entrar a hablar con el rey, y si tengo que morir, moriré. Había dos opciones ahí: que Esther llegara delante del rey y el rey dijera: mujer, ¿tú qué haces aquí? Nadie te ha mandado llamar, no tienes derecho a presentarte delante del rey, aunque fueras la reina, morirás. O la otra opción es lo que realmente sucedió, que el rey la escuchó. Pero era un precio muy alto, era un riesgo muy alto. Y un riesgo que tal vez tú y yo no seríamos capaces de correr. No lo sé. Ahora, ¿qué produjo esto en la vida de ella, de Esther? Produjo identidad, propósito y valentía. Esther entendió quién era. Esther entendió que tenía un propósito más grande. Y entendió que tenía que ser valiente para cumplir ese propósito. Y eso fue lo que el fuego produjo en ella. Esther se convirtió y fue
producto de ese fuego en un instrumento de salvación para toda una nación. Imagínate que a una persona que viene ahí de un pueblito, del pueblito más lejano que te puedas imaginar, y de repente llega al puesto, al segundo puesto más eminente de ese lugar, que era el de la reina, y que su vida iba de por medio para lograr salvar a esa nación, a ese pueblo, o no. Por eso es que ella tuvo que adquirir identidad, amado. Y tú y yo a veces carecemos tanto de identidad. Queremos encajar en lugares donde no es necesario ni siquiera tratar de probar que podemos encajar. Recuerda que el enemigo siempre quiere hacernos tropezar, y cuando el enemigo logra robar nuestra identidad, entonces estamos al borde de la perdición, al borde de la pérdida. Por eso es tan importante. Tú y yo muchas veces decimos: es que sí, yo tengo un propósito, Dios me dio un propósito, quiero ser valiente. Pero si no terminas de abrazar tu identidad de hijo de Dios, entonces ni tu propósito ni tu valentía van a tener sentido. Porque necesitamos saber quiénes somos y tener una identidad clara. Sí tenemos una identidad en esta tierra, ¿cierto? Tenemos un nombre, tenemos un apellido, tenemos una familia, tenemos hasta una credencial que dice quién eres. Pero esa es tu identidad terrenal. Y sí tenemos un padre físico, una madre física de sangre, pero tenemos un Padre celestial. Y somos hijos de ese Padre celestial. Amado, esa es tu identidad, esa es mi identidad. Si tú y yo hemos rendido nuestra vida al Señor, el Señor es nuestro Padre. Ahora, vamos a hablar de otro personaje que fue Ruth. Ruth enfrentó y tuvo que atravesar un fuego que purificó su vida, que purificó en su vida el amor y la fidelidad. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 15 al 18 dice: Mira, le dijo Noemí. Noemí era su suegra. Para poner un poquito en contexto, los esposos habían muerto y solo quedaron las esposas con la suegra. Y entonces la suegra habla con ellas y les dice: Mira, Noemí, mira, dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú, Ruth, le está hablando a Ruth, le dice: tú, Ruth, deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió y le dijo: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vayas, yo viviré. Que tú vivas, perdón, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y ahí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió. Wow, qué amor a su suegra, ¿no? ¿Cuántos aman a su suegra? Muy bien, yo amo a mi suegra y a mi mamá y a mi abuelita que está en el cielo. No tenemos por qué estar peleados con las suegras. Pero aquí Ruth enfrentó ese fuego que purificó el amor y creó fidelidad con su suegra. Ella ya no tenía a dónde ir, ella ya no tenía más que hacer. Una viuda en esos tiempos también era una persona que era apartada, que no tenía realmente un futuro. Por eso es que regresaban a sus tierras de donde nacieron, porque no eran bien vistas tampoco las viudas. Entonces Ruth enfrenta un fuego de un duelo, porque había enviudado. Ella estaba triste, estaba en duelo, estaba de luto, estaba enfrentando el fuego de la pérdida, estaba enfrentando el fuego de la pobreza y estaba enfrentando el fuego de ser un migrante en otro lugar que terminó trabajando en campos de trigo.
¿Qué reveló esto en la vida de Ruth? Reveló que la pérdida de su esposo no era el final. Reveló que dejar su tierra no era lo más difícil que ella tendría que hacer. Reveló que tendría que renunciar a su cultura y empezar a vivir con una cultura nueva. Y reveló que al irse con su suegra, ella tendría un futuro incierto, pero ella quería mantenerse al lado de ella. Estos fuegos produjeron en la vida de Ruth algo increíble, que fue el amor a su suegra, la fidelidad de estar con ella y un amor dispuesto a sacrificarse. Produjo también humildad en la vida de Ruth. Escúchame, fidelidad, amor que se sacrifica y humildad. Su decisión fue la declaración desde el fuego de su corazón, cuando ella declara: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A donde quiera que vayas, yo iré. Tú y yo tenemos que desarrollar ese nivel de amor sacrificial, ese nivel de fidelidad para caminar con el Señor, para caminar con nuestra familia, para caminar con las personas que amamos. A veces es tan fácil para nosotros y en estos tiempos abandonar las cosas, abandonar a la familia, abandonar los proyectos, abandonar a las personas que son mayores que nosotros. Ella se quedó con su suegra Noemí porque la suegra era mayor, ya no tenía hijos que vieran por ella. Por eso desarrolló ese amor sacrificial para quedarse a su lado. Pero eso trajo en su vida una bendición inesperada, porque un día que ella estaba en el campo y el dueño de ese campo era una persona que se llamaba Boaz, y este Boaz se enamora de ella y se casa con ella. Y entonces la vida de Ruth cambió de ser una persona sin identidad a una persona que está segando trigo a ser nuevamente una esposa. Y escúchame, de esa relación, Ruth se convierte en parte del linaje de Jesús. ¿Sí? El fuego que parecía destruirla la convirtió en parte del linaje del Rey de Reyes y del Señor de Señores, de aquel que vendría a salvar a la humanidad. Un giro totalmente inesperado. Cuando vio que su vida ya iba en picada, que parecía que ya no tenía más por qué vivir, la decisión de mantenerse fiel y permanecer con su suegra cambió su destino. Cambió su destino. ¿Cuántas decisiones hemos tomado tú y yo que cambian el rumbo al que tú y yo nos dirigimos? Que tomamos una decisión basado no en el amor ni en la fidelidad, sino en la premura y en lo express de los tiempos que vivimos. Tenemos que tomar las decisiones rápido. ¿Quién dice que tenemos que tomar las decisiones rápido? Yo soy una de esas personas que me gusta tomar decisiones rápido, pero he aprendido que hay decisiones que necesitan madurar y que hay cosas en nuestra vida a las que le debemos total lealtad y total fidelidad. Primero al Señor. Tenemos que ser fieles a Dios. Segundo, ser fieles a nuestra familia. Ser fieles a nuestras convicciones. Tenemos que dejar de ser esa sociedad que fácilmente quiebra y quebranta la fidelidad. Tenemos que cambiar el rumbo de nuestras vidas siendo fieles. Siendo fieles. Amado, cuando tú y yo, cuando yo me casé, hubo alguien que me dijo: hasta que la muerte los separe. Tenemos que aprender a ser fieles, Señor, amados. Tenemos que aprender a caminar en esa lealtad y en esa fidelidad, con ese corazón dispuesto a dar algo a los demás, a dar algo
por los demás. Fíjate qué gran ejemplo, porque ella se fue con su suegra. Y en esta sociedad, la relación con la suegra es una relación difícil, casi por tradición, ¿no? Casi pudiéramos decir yerno o nuera. Lleva a decir yerna, pero no. Yerno o nuera que se respete tiene que estar en bronca con la suegra. Casi te dice eso la sociedad. Pero no hay una mentira más grande que esa. No hay una mentira más grande que esa. Y otra vez, no porque lo digo porque esté aquí mi suegra, pero aquí dice en la Biblia que ella tenía una relación fantástica con su suegra, al grado que no la quiso abandonar, al grado que vio por ella. Si tú lees, siguió viendo por ella. Puedes leerlo ahí con calma. Entonces, amado, el fuego reveló lo que reveló en la vida ¿de quién estamos hablando? De Ruth, gracias. En la vida de Ruth, es para ver si están atentos. En la vida de Ruth es la fidelidad. La fidelidad. Y escúchame, no hablamos de una fidelidad esposo-esposa. Hablamos de una fidelidad familiar. Hablamos de una fidelidad familiar. Y esto fue el amor que se sacrifica en la vida de Ruth. Ahora, hay otro personaje, volvemos con los personajes varones, y este es un personaje que todos admiramos, que todos hemos leído mucho sobre él y que se menciona en muchos lados y que muchos llevan su nombre, que fue el rey David. El rey David, amado, atravesó un fuego que restaura la caída del pecado, que restaura la caída del... Híjole. ¿Cuántos hemos leído la historia del rey David? Para saber cuánto contexto hay que dar. Creo que todos o la mayoría. Bueno. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 11, los versículos del 1 al 4, tú puedes leer cómo es que David peca con Betsabé. Un día él, en lugar de haberse ido a la guerra, se queda a descansar y está paseando en su terraza y a lo lejos ve en un balcón a una mujer que se está bañando, y esa mujer llama su atención a tal grado que pregunta quién es esa mujer, la manda a traer y entonces duerme con ella, dice la palabra. En la Biblia, cuando dice duerme o conoció, muchas de las veces el contexto es tuvieron intimidad. Tuvieron intimidad. Y entonces, en el versículo 3, 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 3, dice: luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Urías era uno de los principales del ejército del rey David. Así que David envió mensajeros para que lo trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje al rey David y le dijo: estoy embarazada. David enfrentó uno de los peores fuegos que un ser humano puede enfrentar, que es el pecado sexual. El pecado sexual, amado, es un pecado que te atrapa de una manera brutal. El pecado sexual es un pecado del cual a veces no hablamos, pero es un pecado del que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque el pecado sexual involucra la intimidad del ser humano, involucra lo más puro de un ser humano. Cuando un hombre y una mujer en el matrimonio son una sola carne, como dice la palabra, el varón ingresa en el cuerpo de la mujer y deposita su esencia, y la mujer impregna su esencia al varón, y ahí es donde intercambiamos prácticamente el alma. ¿Me explico? Y como involucra lo más íntimo de cada ser humano, eso siempre está oculto, siempre está guardado, ya sea en intimidad o en pecado.
Cuando estás tú disfrutando de la relación matrimonial dentro del entorno del matrimonio, entonces lo guardas en tu intimidad con tu esposa, con tu esposo. Porque nadie nunca andamos hablando de nuestra vida íntima con las personas, ¿verdad? Tú no vas al café con los amigos o las amigas y dices, ay no, pues yo estuve con mi esposo anoche, estuve con mi esposa anoche y así y asado. Porque nunca hablamos de eso, porque es algo que involucra lo más íntimo de las personas. Y cuando tú y yo, dice la Biblia, estamos teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso se llama fornicación. No hay de otra. Se llama fornicación. Ahora tú me puedes preguntar, bueno, pero es que nosotros no tenemos una relación sexual consumada o implícita. Ese es otro engaño del enemigo. Los manoseos, los arrumacos, todo eso que tú y yo sabemos cómo se llama, es fornicación. Tú y yo tendríamos que habernos guardado en pureza hasta habernos casado. Y el rey David enfrentó el pecado sexual y fue tan brutal en su vida que causó la muerte de su hijo. Si tú supieras que al tener relaciones en pecado, tu hijo va a morir, ¿las tendrías? Reflexionemos todos hacia adentro. David enfrentó el fuego de la muerte de uno de sus hijos a causa de su pecado. Su mayor batalla, amado, fue interna. Atravesó un fuego que nació de su propio corazón. Atravesó un fuego que nació, como está descrito en la palabra, de su propia concupiscencia, porque volteó, vio a la mujer y dijo, wow, ¿quién es esa mujer? Tráiganla para acá. Nadie le vino a decir, oye rey, ¿ya viste esa mujer que está ahí? ¿No te gustaría codiciarla? ¿No te gustaría estar con ella? Nadie le vino a decir eso. Él solito. Y aparte, amado, ¿sabes por qué? Por no estar donde debería estar. Porque David debería haber estado en batalla. En batalla. Y después trata de encubrir ese pecado, como todos o la mayoría de los que solemos caer o hemos caído o caerán en pecado sexual. Es tanta la vergüenza que tratamos de cubrirlo. ¿Y por qué es tanta la vergüenza? Porque dijimos que involucra lo más puro y lo más íntimo de cada ser humano. Y es tanta nuestra vergüenza que preferimos taparlo y decimos, no, aquí no ha pasado nada, ya estuvo, nada. Y David manda matar a Urías para que no se dé cuenta que su mujer está embarazada. Bueno, hace una sarta de cosas. Primero lo manda a traer del frente de batalla y lo manda a su casa y le dice, duerme con tu esposa, para que pues rápido y ya digan, no, fuiste tú, ¿no? Pero el otro tiene un celo tal por la obra de Dios y por la batalla y tanta lealtad al rey David que le dice, oh mi rey, ¿cómo puedo yo estar descansando en casa, disfrutando con mi esposa mientras hay una batalla? Y el necio no se va. Y entonces David dice, ay, este cuate, ¿cómo le vamos a hacer? Y después lo manda a traer, lo invita a comer y lo embriaga. Y así borracho lo manda a su casa. Pero cuando generalmente los varones están en ese estado de éxtasis, de bebidas espirituosas, por llamarles de alguna manera, pues te quedas dormido, brother, ¿no? Entonces tampoco pudo consumar ahí su plan de decir, ya estuviste con tu esposa, el bebé es tuyo. Ahora imagínate cuando naciera que dijeran, ay, el bebé cómo se parece al rey David. Qué bendición, Betsabé, que tu hijo se parece tanto al rey, ¿verdad? Bueno, el chiste es que entonces, como no logra resolver el problema, comete un pecado peor o casi igual, diría yo, de mal. Lo manda a poner en el frente de batalla para que lo maten. David enfrentó el fuego del pecado y del pecado sexual y el fuego del pecado del asesinato. David se convirtió en un asesino. ¿Lo has visto desde esa perspectiva? Porque él maquinó todo eso. Amado, por eso cuando tú y yo caemos en ese tipo de pecado, las consecuencias en nuestras vidas son tan brutales.
Son tan brutales porque involucra lo más íntimo y lo más puro de tu vida. Y a lo mejor tú no mandas matar a alguien, pero te escondes, te separas, en lugar de tomar la actitud que tomó el rey David, porque él enfrentó ese fuego. Pero ¿qué fue lo que reveló el fuego en él? Bueno, pues reveló la inmoralidad sexual que había en su vida, reveló que él se había convertido en un asesino, reveló que él era culpable de esos dos pecados y reveló sobre todo su autocomplacencia. Tú y yo caemos en la autocomplacencia de decir, pues ya estuvo, pues ya, ¿no? Pues ya. Ahora, Dios en su misericordia no dejó que David se perdiera y envía a un profeta llamado Natán a revelarle las cosas. Segunda de Samuel capítulo 12 versículos 5 al 11 dice así: entonces David se puso furioso cuando llega Natán y empieza a hablar con él. Y entonces David todavía se quiere hacer el muy justo y le dice a Natán: tan cierto como que el Señor vive, juro que está hablando de todo lo que pasó anteriormente, de cómo muere Urías y todo eso. Y entonces le dice: oh no, juro que cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Todavía se siente acá muy reparador. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó, por no haber tenido compasión. Y entonces Natán le dice: ay, David, tú eres ese hombre, le dice. Tú eres ese hombre, tan cierto como que el Señor vive. Versículo 7. Tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiese sido suficiente, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor. Versículo 11. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra, ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ella a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Híjole, esto está tremendo, pero lo que le sigue de tremendo. Porque cuando una persona cae en estas actitudes y en este pecado, normalmente su hogar y su familia se destruye. ¿Y te has dado cuenta que es el común denominador? Que la familia se destruye. Qué manera tan absurda de complicarse la vida. Yo veo a muchas personas que se divorcian y se separan a causa del pecado sexual. Y ahora ya no tienen que mantener una casa, tienen que mantener 2 casas. Y es un problema por donde lo quieras ver, económicamente, moralmente, espiritualmente. Es un problema. ¿Qué ganas los seres humanos de complicarnos la existencia? Respiren. Bueno, respiremos, ¿verdad? Y entonces aquí le está diciendo en el versículo 11: por esto que tú hiciste, tu familia se va a desperdigar. ¿Qué produjo esto? Pues produjo un fuego purificador en la vida de David. Y ese fuego purificador trajo el arrepentimiento que a todos nosotros a veces nos hace falta. Porque tú y yo nos arrepentimos a veces por encimita. No nos arrepentimos genuinamente. Porque si nos arrepintiéramos genuinamente, amado, dejamos de hacer esas actitudes y de hacer esas cosas directa y tajantemente. Sin vuelta atrás, sin alguien que tenga que venirte a decir: oye, ya deja eso. Solo el Señor te está revelando esa incomodidad y ese fuego, ¿sí? El fuego doloroso, el fuego purificador expuso su pecado. Pero David, en lugar de endurecerse
avergonzarse y esconderse, decidió arrepentirse. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y de ese fuego, amado, nace uno de los salmos más poderosos de restauración que se escribieron en la Biblia, que es el Salmo 51. Versículos 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Qué tremendo salmo. Yo veo en este salmo un tremendo dolor en la vida de David al momento de escribirlo, un tremendo arrepentimiento, porque dice: crea en mí un corazón limpio y devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuántas veces tú y yo de pronto decimos: ya no siento a Dios, Dios no me oye, creo que estoy frío? Amado, analicemos los fuegos que estamos atravesando. Analicemos los fuegos que estamos atravesando. Ahora, escúchame, esto está increíble. La caída de David no fue el final de su vida. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Genuinamente se arrepintió. Recuerda, a veces tú y yo podemos pensar: es que ¿cómo sé si me arrepentí? Pues si ya dejaste de practicar eso, si ya dejaste de caminar sobre ese camino. Arrepentirse, amado, no es más que cambiar de dirección. Me arrepiento, ¿sí? Voy a la muerte, me arrepiento. Voy al pecado, me arrepiento, ¿sí? Voy al adulterio, me arrepiento. ¿Me explico? Eso no fue el final de David. El fuego lo convirtió en el hombre más humilde, más dependiente y más consciente de la gracia de Dios. El fuego convirtió a David en el hombre más humilde, más dependiente y más consciente de la gracia de Dios. Estamos entrando ya en lo más importante de este mensaje, porque quiero decirte que este último personaje es el Señor Jesús. Y tú y yo pudiéramos decir: no, pues Jesús no atravesó por ningún fuego, pues Él era el Rey, Él era el Hijo de Dios. Pues quiero decirte que Él atravesó el fuego más importante de todos los fuegos que hemos visto. Jesús atravesó el fuego de la perfección, la obediencia y el amor. Es muy claro decir que Él no necesitaba ser purificado como los demás. Todos los demás atravesaron fuego purificador, como el oro se purificaba ante el fuego. Vimos todo ese proceso, bueno, con el fuego más bien. Jesús no necesitaba un fuego purificador. Él no había pecado en Él. Él no necesitaba ser purificado. Él es santo, sin pecado y sin mancha, pero sí pasó por fuegos. Pasó por el fuego del sufrimiento, el fuego de la soledad, el fuego de la obediencia y el fuego de la cruz. ¿Para qué pasó esos fuegos, amado? Simplemente para perfeccionar su misión. El fuego que atravesó Cristo fue el fuego perfeccionador. Un fuego que lo perfeccionó. La Biblia dice algo sorprendente en Hebreos capítulo 5 versículo 8. Dice: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y Él atravesó el fuego que lo perfeccionó. Es decir, el fuego del sufrimiento no lo purificó, sino lo perfeccionó en el propósito. Ahora veamos los momentos más intensos de ese fuego perfeccionador. ¿Qué fuego enfrentó para perfeccionarse? El fuego de la tentación en el desierto. Tú y yo conocemos esa historia del ayuno en el desierto. En el libro de Mateo capítulo 4, ahí lo puedes leer. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y ese fuego, amado, probó su identidad. Ese fuego perfeccionó su identidad. Mientras Israel falló en el desierto, Jesús salió victorioso, probando, perfeccionando quién era Él delante del enemigo, el Hijo de Dios.
Tú puedes leer ahí la historia completa. También él atravesó un fuego de rechazo entre los suyos, porque dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús experimentó ese dolor emocional de saber que no lo aceptaban, que no lo recibían. Su familia no creía en él, sus discípulos lo abandonaron, su pueblo lo rechazó y los líderes religiosos lo odiaron. Este fuego, amado, reveló un amor inquebrantable, perfeccionó un amor inquebrantable que nunca dejó de amar y que nunca dejó de perdonar. Ahora, este fuego perfeccionó y reveló también en él el fuego del Getsemaní. ¿Qué reveló el fuego del Getsemaní? La rendición total. En Getsemaní Jesús sudó gotas de sangre y fue ese el horno más intenso que su alma pudo haber atravesado. Y en ese lugar él oró: no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas capítulo 22 versículo 42. Ese fuego, amado, no lo quebró. Ese fuego no lo consumió, lo perfeccionó y lo consolidó como el Cordero de Dios, como el Cordero perfecto, listo para ser sacrificado. Atravesó el fuego de la cruz, dijimos, y esa es la obediencia hasta el final. En la cruz Jesús no solo sufrió físicamente, sufrió el abandono del Padre, sufrió la injusticia y el peso del pecado del mundo. Y ahí, en Lucas 23, capítulo 23, versículo 34, él declaró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y finalmente, tú puedes leer en Juan capítulo 19, versículo 30, él declaró: consumado es. Juan 19, 30, consumado es. Él no dijo: Padre, estoy terminado. Él no dijo: Padre, llegué a la meta. Él no dijo: Padre, ya terminé la tarea que me diste. Él dijo: consumado es. Dijo: la obra está terminada. A lo que vine está concluido. ¿Sí? Jesús pasó por el fuego de la cruz, escúchame, para abrirnos un camino nuevo y vivo hacia el Padre. Esto produjo que el resultado del fuego en la vida de Jesús fue la resurrección y la victoria. El oro, amado, no se queda en un horno, el oro se saca. Jesús no detuvo, el fuego no detuvo a Jesús. Estos fuegos no lo detuvieron. Él cumplió su propósito y al tercer día ese fuego produjo la victoria por la que él había venido a esta tierra. Venció al pecado, venció a la muerte, venció a las tinieblas y abrió la puerta a nuestra salvación. Dale un aplauso más fuerte a él se merece un aplauso más fuerte. Gracias, Padre. Ahora escúchame esto, estoy terminando ya. No, todavía no, más bien el piano. Por favor. El fuego, amado, el fuego del Espíritu Santo, dijimos, empezamos con esta pregunta: ¿cuántos están dispuestos a pasar por el fuego el día de hoy? Y ya no levantaron la mano tantos, con convicción, no así de, no así. Bueno, el fuego del Espíritu Santo, el fuego del altar, no destruye, amado. El fuego del altar transforma. El fuego del altar renueva. El fuego del altar afirma. El fuego del altar consolida. Cada uno de los personajes que vimos, hombres y mujeres, pasaron lo que tú te quieras imaginar.
José pasó injusticias, Moisés el desierto, Pedro la confrontación interna, David el pecado y fue restaurado del pecado, Ana el dolor profundo y la espera, Esther la presión del pueblo y la valentía, Ruth la pérdida y la fidelidad. Pero todos ellos, el fuego los llevó a ser, escúchame, a todos ellos el fuego los llevó a ser más maduros, más humildes, más fuertes y más parecidos a Jesús. Seguir a Cristo, amado, implica pasar por el fuego todos los días de nuestra vida. Espérame. Implica pasar por el fuego todos los días de nuestra vida. Implica dejar las cosas viejas, las cosas pasadas, y abrazar lo nuevo que Cristo tiene para ti. Escúchame, puede que no entiendas lo que estás viviendo hoy, puede que parezca intenso, puede que te esté doliendo, puede que parezca injusto, pero todos estos son fuegos que necesitas atravesar para alcanzar la perfección que Dios quiere que tú y yo tengamos, la perfección que el Hijo alcanzó. Recuerda, Dios no te mete al fuego para destruirte. Dios te mete al fuego primero para purificarte y después para perfeccionarte. El oro necesita fuego para ser totalmente puro. Tú y yo somos como esas piececitas de oro que necesitan pasar por el fuego para purificarse y perfeccionarse. Escúchame, el fuego nos hace más valiosos, el fuego nos hace más puros, el fuego nos hace más parecidos a Jesús. Pero a veces tú y yo nos detenemos porque sabemos que el fuego quema y que el quemar arde y duele. Pero recuerda, Él no te está destruyendo, Él te está refinando, Él te está perfeccionando. Si José, Moisés, Pedro, Ana, David, Esther, Ruth y el mismo Jesús pasaron por el fuego, fue para cumplir sus propósitos, para purificar sus vidas, para vivir como el Señor quería que ellos vivieran. ¿Cuánto más Dios puede usar el fuego para purificarnos a nosotros, para refinarnos y para perfeccionarnos? Para perfeccionarnos y para cumplir nuestro destino. Recuerda, Él no te está quemando, Él no te está destruyendo, Él te está transformando. Y tú y yo tenemos un altar aquí en nuestra vida que necesita ser encendido y atravesar el fuego y purificar todos esos fuegos que hay en nuestras vidas. Hace un tiempo, con la fogatita que pusimos aquí, muchos de nosotros hicimos papelitos y el fuego quemó todo eso en nuestras vidas. Ya fue quemado. Ahora nos falta ser refinados y nos falta ser perfeccionados. Simbólicamente, escúchame, yo le pido al Espíritu Santo que esté hablando directamente a cada uno de sus corazones, porque hay cosas en nuestras vidas que necesitan ser purificadas, refinadas y perfeccionadas. Purificadas, refinadas y perfeccionadas. Gracias por ver este mensaje, esperamos que haya sido de bendición para ti. Te dejamos con nuestras actividades semanales. Recuerda que en Amistad Cristiana somos familia. Hasta la próxima.